Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y una muy cálida bienvenida a este seminario web de la IAC dedicado a la leucemia mieloide crónica en 2026. Son las 6 de la tarde en París, las 6 de la tarde en Turín, mediodía en Nueva York, y es un verdadero placer ver a colegas y amigos de todo el mundo uniéndose a nosotros con un objetivo común: mejorar la vida de los pacientes con LMC. Soy Mohamed Moti, de la Universidad de la Sorbona y del Hospital Saint-Antoine de París, en Francia, y moderaré este nuevo seminario web de la IAC. En las últimas 2 décadas, la LMC se ha convertido en una historia de éxito notable en hematología y en el cáncer en general, pasando de ser una enfermedad antaño mortal a una afección muy manejable, pero también creo curable para muchos pacientes. Sin embargo, quedan preguntas importantes sobre la secuenciación óptima, la remisión libre de tratamiento, la seguridad a largo plazo, la resistencia y cómo en general individualizar la terapia en una era de medicina de precisión. Así que el seminario web de hoy trae, y nos honra mucho tenerlo con nosotros, al rey de la LMC, el profesor Beppe Saglio, quien compartirá con nosotros las últimas evidencias, algunas ideas prácticas y perspectivas futuras en la terapia de la LMC. Más allá de los datos, este es también un espacio para el diálogo, la reflexión y el aprendizaje colectivo, muy en el espíritu de la IAG y su compromiso con la educación y la hematología sin fronteras. Gracias a todos por estar aquí, por su compromiso y por su dedicación al avance de la atención de la LMC. Comencemos. Profesor Saglio tiene la palabra. Muchas gracias, Mohamed. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este seminario web. Y es un gran honor para mí formar parte de la familia de la Academia Internacional de Hematología Clínica. Y creo que esto será un punto central para debatir sobre el problema de la LMC. La LMC no es, diría yo, en este momento algo que esté terminado en términos de investigación clínica y biológica, sino que continúa, porque tenemos nuevas ideas, una nueva perspectiva para el futuro. Antes que nada, el título de este seminario es ¿Cómo trato la LMC en 2026? Es un poco engañoso, porque el mejor título sería ¿Cómo me gustaría tratar la LMC en 2026? Ya que algunas de las opciones que voy a presentar aún no están disponibles en todo el mundo, ni siquiera en Europa o en Italia, en particular donde vivo. Así que creo que esta es probablemente la forma ideal de tratar la LMC. Y probablemente se convierta en la forma en que trataré a los pacientes en el futuro, si todos los permisos y todas las actividades están disponibles. Así que estas son mis declaraciones de intereses. En primer lugar, los objetivos del tratamiento. Ahora, podemos decir claramente, afirmar que la supervivencia de la LMC es similar a la de una población de control sin leucemia. Y esto hace que la esperanza de vida sea realmente muy similar a la esperanza de vida normal. Y lo que tenemos que mejorar es sin duda la calidad de vida, porque la terapia con ITC definitivamente introduce también algunos aspectos que a veces no son para todos los pacientes, por suerte, pero para una parte de los pacientes no son agradables o en algunos casos también eventos adversos claros. Y luego tenemos que intentar tarde o temprano lograr una cura real de la enfermedad, lo que llamamos una RLT o remisión libre de tratamiento, pero después de un cierto número de años, si tras la interrupción del tratamiento con ITC, de hecho, ocurre, está presente, podemos decir que el paciente está realmente curado de la LMC.
Por supuesto, el objetivo, estos tres objetivos son mucho más pronunciados, los tres, para los pacientes que son más jóvenes. Para los pacientes de edad avanzada, de hecho, la posibilidad de lograr una cura relativa estable es probablemente un poco menos importante. Siempre es importante o probablemente incluso menos importante porque a veces requiere algunos esfuerzos adicionales y podemos decir que probablemente no valga la pena el objetivo de la RLT en algunos de los pacientes. Por lo tanto, los principales objetivos del tratamiento siguen siendo la supervivencia y la calidad de vida. Lo que es importante es absolutamente fundamental, es simplemente realizar una evaluación diagnóstica esencial para todos los pacientes al momento del diagnóstico. Esto debe incluir una evaluación hematológica y una evaluación clínica, en particular el tamaño del vaso y del hígado. La evaluación serológica y bioquímica, en particular sobre el virus de la hepatitis B y las enzimas hepáticas, lipasa, colesterol, glucosa, por supuesto, debe considerarse el riesgo de tener una diabetes latente o manifiesta, también el electrocardiograma. Y lo que también es importante es establecer el diagnóstico correcto de la leucemia mieloide crónica, que requiere una fusión BCR-ABL1 que podemos encontrar con el análisis cualitativo de RT-PCR, buscando también el tipo de fusión BCR-ABL1, que es esencial para el seguimiento de los pacientes mediante PCR cuantitativa más adelante. La PCR cuantitativa de por sí no es esencial en el diagnóstico. Es mucho más importante establecer el tipo de unión BCR-ABL1 y por supuesto, también es importante realizarlo a través de aspirados de médula ósea, porque es el análisis citogenético para confirmar la presencia del cromosoma Filadelfia o de anomalías citogenéticas adicionales, que tienen ciertamente un aspecto que veremos más adelante en el pronóstico y el resultado de los pacientes. En los casos que son pH negativos y BCR-ABL1 positivos, por supuesto, se debe realizar un análisis FISH para confirmar la unión entre BCR y Abelson. Entre los factores pronósticos basales, ciertamente diría que la puntuación ELTS de supervivencia a largo plazo de eutos es sumamente importante. Ha sustituido a la puntuación SOCAL basada en los mismos parámetros clínicos muy sencillos como el número de glóbulos blancos, las plaquetas, el tamaño del vaso, etc. La puntuación ELTS le da menos peso a la edad de los pacientes. Y esto distingue a los pacientes en diferentes categorías que son de riesgo bajo, intermedio y alto. Como pueden ver, mientras que el antiguo e histórico índice SOCAL que se usaba antes, el número de pacientes de bajo riesgo era bastante limitado, un 40% aproximadamente. Usando la puntuación ELTS, estamos disminuyendo el número de pacientes que caen en el grupo de riesgo intermedio alto, aumentando los que están en el de bajo riesgo. ¿Y por qué? Porque el número de pacientes, la supervivencia de los pacientes tras 5 años, estos son datos de estudios observacionales de más de 1.500 pacientes. Realizados en Italia, como pueden ver, es definitivamente diferente. Diría que solo 3 pacientes de las 22 muertes relacionadas con la leucemia mieloide crónica contabilizadas en este grupo ocurrieron en el grupo de bajo riesgo. Así que sin riesgo de progresión, mientras que la mayoría de las progresiones ocurren en el tercio restante de pacientes del grupo de riesgo intermedio y alto. Así que el LTS es absolutamente esencial solo para darnos el riesgo de tener una progresión. Por suerte, estas progresiones no son frecuentes ni siquiera en estos grupos, pero sin embargo influyen, por supuesto, en el tratamiento y los pacientes. Así que los pacientes del grupo de riesgo intermedio y alto deben ser monitoreados muy de cerca y con especial atención para ver si hay signos o algo relacionado con la progresión de la enfermedad. En cuanto a la terapia de primera línea, como pueden ver, en Italia estamos tratando
Estamos usando tanto ITK de segunda generación como imatinib, pero ITK de segunda generación en el 50% de los casos aproximadamente. Pero los ITK de segunda generación se usan principalmente en pacientes más jóvenes con respecto a lo que vemos en pacientes de edad avanzada, donde usamos en la mayoría de los casos, particularmente por encima de los 70 años, imatinib, y esto es bastante lógico, pensaremos en ello, pero lo importante es que la mediana de edad de los pacientes tratados con imatinib supera a la de los pacientes tratados con ITK de segunda generación en aproximadamente 15 años. Así que esta es una gran diferencia, por lo que estas dos categorías de pacientes no pueden compararse de inmediato, pero es importante. Sin embargo, las razones por las que estamos usando estas dos categorías de fármacos de una manera diferente, porque, por supuesto, sabemos que los ITK de segunda generación están particularmente, yo diría, disponibles o para pacientes que son jóvenes y que tienen, tal vez también para pacientes que tienen, yo diría, falta de comorbilidades, mientras que el imatinib es mucho más tolerado por los pacientes que tienen efectos secundarios y por otras razones. Así que, porque sabemos que a largo plazo tenemos una gran experiencia con imatinib, es definitivamente menos tóxico. Mientras que los ITK de segunda generación inducen una respuesta molecular más profunda y rápida, pero ahora tenemos un nuevo actor que esperamos tener la posibilidad de usar como terapia de primera línea también en la mayor parte del mundo. Ya está disponible como terapia de primera línea en los Estados Unidos, en otros países como todo el Medio Oriente y algunos otros lugares en los que pueden ver que este nuevo actor se llama el asciminib. El asciminib es un tipo diferente de inhibidor de TKI que no se une al bolsillo de unión del ATP, donde se unen todos los TKI registrados actuales, sino que se une en un sitio miristoilo, un bolsillo miristoilo, manteniendo la molécula, la BCR-ABL, en una conformación cerrada. Y por lo tanto, esta conformación cerrada es de hecho inactiva desde el punto de vista de la actividad de fosforilación y por lo tanto no puede fosforilar los sustratos. Y esto bloquea la transmisión de la B, señal inducida por BCR-ABL. Otro aspecto que es muy importante es que el bolsillo miristoilo, es mucho más específico para Abelson con respecto al bolsillo de unión del ATP, que es en parte similar en todos los diferentes TKI que tenemos en el genoma humano. Tenemos aproximadamente 110 genes diferentes que codifican para los TKI, los cuales gobiernan procesos muy importantes metabólicos y vías en las células. Y en este caso, esperábamos que la mayor parte de la inhibición sea para el Abelson y el BCR-ABL, por supuesto, mientras que con respecto a lo que tenemos para los otros TKI, que se unen al TKI, al bolsillo de unión del ATP y, por supuesto, pueden, claro, ser responsables también de efectos fuera de diana, porque también pueden inhibir otras tirosina quinasas presentes en el genoma humano. El segundo punto es que el asciminib, aunque puede, por supuesto, ser susceptible de causar la aparición de mutaciones en el bolsillo miristoilo, sin embargo, es insensible a la presencia de mutaciones que están presentes en el bolsillo de unión del ATP y, por lo tanto, la actividad puede usarse también para superar algunas de las mutaciones, no todas, pero estas mutaciones incluyen también la mutación T315I, que puede surgir en pacientes tratados con los TKI de segunda generación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué creemos que este asciminib será tan importante como terapia de primera línea para al menos grupos de pacientes con LMC? En primer lugar, porque es extremadamente bien tolerado, y esto se debe a que probablemente carece de la mayoría de los efectos fuera de diana, como hemos visto antes. De hecho, la tasa de interrupción, como pueden ver, es mucho menor
con respecto a lo que vemos no solo con el imatinib, sino también con lo que vemos con los TKI de segunda generación, y los eventos adversos son definitivamente menores. Estos son los datos que están surgiendo del estudio ASC4 FIRST, que fue el estudio que llevó al registro del fármaco como terapia de primera línea. En términos de eficacia, pueden ver que tras haber alcanzado el objetivo primario, que era la RMM después de un año, el seguimiento a los 2 años muestra que un mayor número de pacientes está logrando no solo una mayor tasa de RMM, sino también respuestas moleculares más profundas, RM4 y RM4.5. Pueden ver que en RM4 la brecha entre asciminib y los ITC de segunda generación es muy relevante. En cuanto a RM4, no tanto como antes, pero es solo un seguimiento de 2 años. Así que cabe esperar que más RM4 se conviertan en RM4.5 durante el tercer año y los siguientes años de tratamiento. Son datos muy importantes que respaldan la idea de que es un ITC extremadamente potente, capaz de inducir una respuesta molecular muy rápida y profunda. Y esto, a pesar de una muy buena tolerabilidad, pueden ver que los eventos adversos que llevan a la interrupción solo ocurren en el 5% de los pacientes, frente a más de 2 veces lo que vemos tanto con imatinib como con los ITC de segunda generación en el estudio ASC4 FIRST. Y también la tasa de pacientes que deben ajustar la dosis, interrumpir o ajustar la dosis durante la terapia es menor respecto a lo que vemos sobre todo con los ITC de segunda generación. La idea de que es lo ideal, aunque deba demostrarse en más estudios, de lograr una respuesta molecular muy rápida y profunda que lleve a una mayor tasa de interrupción del tratamiento, proviene también de los resultados preliminares de este estudio llamado ASC4 START. Se trata de un estudio que fue diseñado originalmente para analizar y evaluar la tolerabilidad del fármaco en comparación directa frente a nilotinib, que en términos de eficacia probablemente sigue siendo el mejor competidor que tenemos actualmente para asciminib. Así que el objetivo primario fue el número de eventos que llevaron a la interrupción de la terapia. Ya hubo un análisis intermedio realizado previamente, cuando el número total de eventos que llevaron a la interrupción fue exactamente de 50 en total. Y el corte de los datos muestra que 2/3, lo cual es muy relevante estadísticamente, de estos eventos ocurrieron en el grupo de nilotinib y no en el de asciminib. Así que este es un punto importante que lleva a la seguridad del tratamiento, pero también, y estos son resultados muy preliminares, pero no obstante importantes en términos de eficacia. Pueden ver que con respecto a nilotinib solo en un gran número de pacientes, en este caso en total son casi 600 pacientes, 300 y 300, pueden ver que de hecho también después de solo 3 meses de terapia, de hecho yo diría casi el 70% de los pacientes están logrando un valor de BCRA-BL correspondiente a la respuesta citogenética completa frente a solo el 50-52% de los pacientes tratados con nilotinib. Y ya después de solo 3 meses, algunos pacientes ya muestran una RM4 o una RM4.5. Así que estos son datos que de hecho nos están convenciendo de que probablemente en términos de eficacia asociada a una muy buena tolerabilidad, asciminib será probablemente en el futuro cercano, el mejor fármaco a nuestra disposición. Así que creo que, aunque por supuesto uno de los problemas asociados con asciminib será el coste, porque el coste será mayor, siendo ahora tanto imatinib como los ITK de segunda generación, y nilotinib y dasatinib, también bosutinib genéricos. De hecho, debemos considerar asciminib como terapia de primera línea, incluso por el coste en algunos casos.
En primer lugar, hay pacientes a los que no les importa el precio del fármaco, pueden permitírselo y por eso quieren ser tratados de la mejor manera posible. Y por eso debemos presentar estos datos y mostrarles, si quieren, estas son las posibilidades. Y en las mujeres, sin embargo, que desean quedarse embarazadas, en las que querían lograr una respuesta molecular muy profunda en un periodo de tiempo muy corto y luego tal vez reiniciar el tratamiento o cambiar el tratamiento, pero sin embargo ciertamente necesitaban estar llegando a una respuesta molecular profunda lo antes posible si querían tener bebés y demás. Pero también en otra categoría, en pacientes frágiles y de edad avanzada que no pueden tolerar imatinib o en los que imatinib por problemas de retención de líquidos y demás no está totalmente indicado. Tal vez podamos tener también diferentes estrategias para estos pacientes, bajando la dosis y demás, pero sin embargo, esto es algo que debemos considerar y estudiar en el futuro. Así pues, tras haber establecido la terapia, es esencial, no obstante, vigilar las respuestas. Esto debería hacerse, por supuesto, durante el primer periodo de tiempo. De hecho, se utilizan los parámetros hematológicos, pero la RQ-PCR se está volviendo, como vimos antes, recomendada al menos cada 3 meses hasta lograr una respuesta molecular mayor, 0.1% de BCR-ABL1, que se considera el refugio seguro. Muy pocos pacientes que logran este objetivo pierden posteriormente esta respuesta si continúan, por supuesto, con la terapia, y esto es importante. A partir de ahí, intervalos de 3 a 4 meses entre pruebas se justifican si el paciente sigue en RMM estable o nivel de respuesta más profundo. Creo que al menos 2 veces al año es importante ver a los pacientes para convencerlos de la importancia de adherirse a la terapia y demás. Por supuesto, un monitoreo molecular más frecuente, si decidimos tratar, suspender el tratamiento, si decidimos bajar la dosis tras alcanzar cierto grado de respuesta, etcétera. Así que hay un cierto grado de flexibilidad que se deja a todos los médicos y también en parte a la disposición de los pacientes. Ahora bien, tenemos, sin embargo, cuando la respuesta no es óptima, la posibilidad de cambiar de terapia y pasar de un TKI a otros TKI. Esto hoy en día, como vimos también en una de las diapositivas anteriores, para los pacientes tratados con imatinib o los pacientes tratados con dasatinib o nilotinib como terapia de primera línea, ocurre en aproximadamente el 30% de los casos, mucho menor, según hemos visto, al parecer con asciminib, pero estamos esperando un seguimiento más largo. Pero lo que es importante y lo que ha cambiado, se ha cambiado en las recomendaciones de la ELN 2025, publicadas con el nombre de Jane Apperly como autora principal y que diría que hace unos días se jubiló. Así que quería saludarla y darle las gracias por todo lo que ha hecho por esta terapia de la LMC y los estudios en todos estos años. Pero lo que quiero decir, volviendo a la tabla, es que en realidad debemos de manera clara distinguir, diría yo, el tipo de respuestas que se han denominado hoy en día favorables. Así que no tenemos que cambiar porque el paciente probablemente esté tomando, asumiendo el fármaco de forma regular. Lo que podemos decir es regular, la respuesta no es drásticamente buena, respuesta desfavorable, pero independientemente del tipo de respuesta que se observe, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar de terapia en solo 3 condiciones. Si hay una pérdida de una respuesta previa, porque esto significa que está surgiendo un nuevo clon, si se da la aparición de mutaciones resistentes, porque si no son, si están generando enfermedad, se asocia con una pérdida de respuesta, por supuesto, y si se da la aparición de anomalías citogenéticas adicionales, lo que significa que el paciente está entrando en una fase casi de, si no de progresión, al menos podemos definirla como de preprogresión de la enfermedad. Así que en estos casos definitivamente necesitamos cambiar la terapia. En todos los demás casos debemos equilibrar
evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de cambiar la terapia. Y esto se debe a las consideraciones que se han hecho en los últimos años, principalmente debido a los estudios del grupo alemán y también del MD Anderson, que muestran que en un seguimiento muy largo, también los pacientes que no están respondiendo de acuerdo con los, digamos, estrictos hitos de la European Leukemia Net, de la manera perfecta. De hecho, tienen una supervivencia bastante buena, como pueden ver a los 3 meses. Estar por encima del 10% o a los 6 meses no es tan relevante en términos de supervivencia global, con diferencias de menos del 10%. Se vuelve relevante solo después de 1 año o 2 años y así sucesivamente. Así que si después de un largo periodo de tiempo persiste una gran carga de la enfermedad y los pacientes no alcanzan una respuesta citogenética completa, más adelante decimos que esto causará un daño al paciente, por lo que tenemos que considerar esto. Y esta observación que nos dice que probablemente no todos los pacientes se benefician de cambiar la terapia, pero realmente si la terapia se tolera muy bien, es también otra observación realizada por el grupo M de Anderson, en este caso, que muestra que de hecho los pacientes de edad avanzada, mayores de 60 años, que no alcanzaban una respuesta molecular mayor, después de 2 años, por supuesto, están muriendo. La supervivencia global, como pueden ver, está bajando, pero son pacientes de edad avanzada y no mueren por causas relacionadas con la leucemia mieloide crónica. Así que el riesgo de morir por la enfermedad, incluso si permaneces con un cierto grado de ella, esto es respuesta molecular mayor, por lo que es una respuesta bastante buena. Una vez que alcanzas o no alcanzas la respuesta molecular mayor, perdón, si no estás alcanzando la respuesta molecular mayor, pero estás, por ejemplo, en respuesta citogenética completa, esto no significa necesariamente que tengas que cambiar la terapia. Esto debe ser juzgado y evaluado en cada ocasión. Y esta es una observación que hemos realizado aquí en Italia en nuestros estudios observacionales y pueden ver que de hecho el no estar en respuesta citogenética completa, el valor de BCR-ABL1 a los 12 meses de terapia se asocia claramente con esta respuesta. Menor probabilidad de supervivencia global, pero esto no se debe a muertes relacionadas con la LMC. Y la edad media de los pacientes que de hecho no están logrando este objetivo tras 1 año de terapia, de hecho es, yo diría, el objetivo en términos de la RCC. De hecho, yo diría que la edad media es al menos 10 años mayor con respecto a los que sí logran el objetivo. Así que hay otros factores que están influyendo en la supervivencia de los pacientes más allá de la progresión de la enfermedad. Y esto es sumamente importante porque nosotros necesitamos saber en este momento que de hecho la razón de este efecto, podemos decir, es porque hay respondedores tardíos que van bajando poco a poco y hay un efecto beneficioso de la tirosina quinasa incluso si no se alcanzan los hitos. Y esto es porque con el ITC, de hecho, estamos desactivando la actividad del ITC, de la actividad TK, perdón, del BCR-ABL1, que es un elemento altamente oncogénico y por lo tanto, de esta manera, el clon permanece, pero está, yo diría, casi neutralizado, a menos que sea extremadamente alto y en cuyo caso, por supuesto, probablemente haya algo que no funcione y el riesgo de tener mutaciones y demás que lleven a una progresión de la enfermedad aún pueda estar presente. Y así esto también nos dice que es esencial continuar la terapia con ITC en cualquier caso, incluso en casos que no estén alcanzando los hitos. Nunca vuelvan a la hidroxiurea, por ejemplo, y demás, porque simplemente para mantener una remisión hematológica y demás, porque esto es un error.
El paciente debe continuar la terapia con ITC porque esto está neutralizando las células pH positivas restantes y las células BCR-ABL1 positivas. Así que como terapia de segunda línea, sin embargo, hay diferencias si estamos empezando con imatinib o con un ITC de segunda generación. Si empezamos con imatinib, generalmente pasamos a nilotinib, dasatinib, bosutinib. El ponatinib solo se permite en Italia si tenemos la mutación T359I, pero generalmente estamos pasando a ITC de segunda generación. Si ya estamos empezando con ITC de segunda generación, generalmente lo preferido es simplemente pasar a ponatinib. El asciminib, como veremos, todavía está en estudio y podemos usar los otros TKI de segunda generación solo si hay un problema de intolerancia en lugar de un problema de resistencia real o si hay mutaciones específicas que son sensibles a uno pero no a los otros TKI de segunda generación que tenemos a nuestra disposición. Sabemos que pasar de imatinib a los TKI de segunda generación nos da aproximadamente con todos los fármacos los mismos resultados RCCE a los 2 años en el 50% de los casos, RMM en un porcentaje que oscila entre el 37 y el 28%, y podemos decir que el 64%, o sea, 2/3 de los pacientes en RCC también obtuvieron y mantuvieron después la RMM durante un cierto periodo de tiempo. Pacientes que son resistentes a, este es un flujo de los pacientes tratados en Italia como terapia de segunda línea. Como pueden ver, de hecho, los pacientes que ya comenzaron con el TKI de segunda generación se están pasando principalmente a ponatinib en este punto. Hay algunos pocos casos que pasaron a asciminib, pero esto se debe a que son datos prospectivos, por lo que el asciminib se ha introducido muy recientemente en la terapia de los pacientes. Luego, lo que tenemos es que la mayoría de los pacientes tratados con imatinib, de hecho, están pasando a dasatinib, nilotinib o bosutinib, y esto es bastante importante. Luego, como terapia de tercera línea, en este momento la terapia prevalente está representada por el ponatinib. Y podemos seleccionar, por supuesto, el tipo de TKI basándonos en la presencia de posibles mutaciones que confieren resistencia, mutaciones del bolsillo de unión al ATP. Y por supuesto, la mutación 315 era principalmente sensible a ponatinib, solo sensible a ponatinib, pero todas las demás también son sensibles a ponatinib, como podemos ver. Pero debemos considerar que en el futuro la mayoría de estas mutaciones también responderán a la asciminib, incluyendo también la mutación 315. Sin embargo, no podemos usarlo en Italia como terapia de segunda línea. Tal vez en el futuro, y digo esto porque hay datos muy interesantes que se han presentado recientemente en el ASH hace 3 meses, derivados de este estudio basado en los Estados Unidos que se llama Diseño del Estudio ASC to Escalate, y estos datos fueron presentados por Cortés. Como pueden ver, y por el momento es un estudio bastante complejo, permítanme decir, pero por el momento debemos centrarnos en la cohorte de segunda línea, en la que los pacientes eran resistentes no solo al imatinib, sino también a los de segunda generación TKI. De hecho, fueron tratados, pasaron directamente a asciminib 80 miligramos al día, y en caso de no lograr una buena respuesta, también podían escalar la dosis. Pero de asciminib, por el momento, lo que podemos decir es que este grupo de pacientes no solo era resistente al imatinib, sino que el 50% o incluso más era resistente a los TKI de segunda generación. La duración de la terapia previa con TKI en la mayoría de los casos fue de más de un año, y el nivel de BCR-ABL1 y S al inicio
estaba en el 60% o más de los casos por encima del 1% y en algunos casos el 30% por encima del 10%, por lo que había un mayor porcentaje de pacientes resistentes. Hay pacientes que eran principalmente intolerantes a la terapia, que ya estaban en el 1% o por debajo del 1% de BCR-ABL1-IS, pero que fueron inscritos porque eran intolerantes. Así que lo importante de nuevo es que la mayoría de los pacientes eran, de hecho, pacientes resistentes, particularmente a y al menos el 50%. Esto es bastante importante también para los TKI de segunda generación. De nuevo, en estos 100 pacientes aproximadamente que fueron examinados, de hecho pueden ver que el 83% sigue en tratamiento y lo suspendió, pero los que suspendieron el tratamiento por eventos adversos fueron solo el 8% de todos los pacientes. Así que este es un porcentaje mucho menor con respecto a lo que hemos observado con todos los otros TKI utilizados anteriormente. Y esto es extremadamente importante, y lo que es aún más importante es que, por supuesto, las respuestas moleculares profundas que pueden ver se pueden lograr en un tercio, casi un tercio de los pacientes en términos de RMM. Y también en algunos pacientes en RM 4.5, pero debemos considerar que estos son datos que como máximo alcanzan un año de tratamiento en la semana 48, o sea, un año tras el inicio del cambio, y esto nos dice que probablemente esta será una muy buena condición, sobre todo para pacientes que están en una situación, yo diría, que querían lograr una respuesta molecular más profunda, al no haber alcanzado este objetivo antes con el tratamiento previo, e incluso los pacientes con mutaciones, las mutaciones clásicas, pueden responder, y esto, sin embargo, debería analizarse en un mayor número de pacientes y con más detalle para decidir. Por eso creo que probablemente la asciminib también se convierta en una opción como terapia de segunda línea en el futuro. Resumen de eventos adversos independientemente de la relación con el tratamiento. Todos los grados de eventos adversos graves fueron mucho menores con respecto a un nivel muy bajo, del 13%, y llevaron a la interrupción, aunque como hemos visto fue del 8%. Así que no hay un análisis comparativo, pero por los datos históricos sabemos que son resultados muy buenos, datos muy buenos, mucho más bajos que antes. Dicho esto, por supuesto, uno de los problemas que podemos enfrentar en nuestra práctica clínica es que hay pacientes, quizás pacientes jóvenes, que quieren lograr una respuesta molecular profunda, pero no lo consiguen. Entonces, si no logran una respuesta adecuada para permitir la interrupción del tratamiento, ¿qué podemos hacer? Simplemente cambiar. Esto se ha hecho en el pasado, cambiando de imatinib a nilotinib, por ejemplo, o a dasatinib, pero los resultados no fueron particularmente interesantes. Ahora existe la posibilidad de realizar el mismo estudio utilizando probablemente asciminib. Y esto es parte de este estudio AC4-MORE, en el que, de hecho, los pacientes tenían niveles evaluables de BCR-ABL, uno correspondientes a CCIR, pero no a MR4. De hecho, se les cambió a monoterapia con asciminib de 80 miligramos. Este es solo una parte y un brazo de este estudio que es más complejo, pero no hablaremos de eso. Y pueden ver que tras un año desde el inicio del cambio, aproximadamente la mitad de los pacientes logran una MR4. MR4, perdón, es un error en la diapositiva. Es MR4 y MR4.5 en aproximadamente el 30% tras un año. Así que creo que en conjunto estos datos sugieren que incluso una terapia de segunda línea, no solo por necesidad de, yo diría, resistencia y demás, sino simplemente para lograr una respuesta molecular más profunda,
Si hemos empezado incluso con los, yo diría, TKI de primera o segunda generación, podemos cambiar y obtener probablemente buenos resultados. Pero esto debería evaluarse definitivamente en un estudio más amplio, con un mayor número de pacientes, con el fin de llevarlo a cabo. En parte esto ya se hará en el estudio AC4 START, pero necesitamos al menos otros 2 o 3 años de estudio para evaluar definitivamente este punto. Terapia de tercera línea. Según la experiencia italiana, el 15% de los pacientes la requieren, sobre todo por intolerancia o toxicidad hematológica. La terapia de tercera línea disponible es cambiar a un TKI de segunda generación, generalmente solo en casos de intolerancia, o pasar a bosutinib, ponatinib o asciminib. Yo diría que el OPT, TIC, la mayoría de los pacientes, como hemos visto anteriormente, están si pasan a ponatinib, y el ponatinib sin embargo, es un fármaco, el TKI, que tiene un problema de toxicidad cardiovascular, como todo el mundo sabe, pero hemos podido modificar o limitar la toxicidad cardiovascular de ponatinib utilizando un esquema terapéutico diferente. Ciertamente, estos se derivan de este estudio, el estudio OPTIC, en el que los pacientes fueron aleatorizados uno a uno para comenzar con diferentes dosis de ponatinib, 45 miligramos, que era la dosis original, ponatinib 30 miligramos, o definitivamente a ponatinib 15 miligramos solamente. Y de hecho, como pueden ver, que después de alcanzar, sin embargo, un valor correspondiente a una respuesta citogenética completa, 1% o menos de BCR-ABL, el fármaco, la dosis del fármaco se cambió a 15 miligramos para el mantenimiento. Y este estudio ha demostrado que la mejor combinación, de hecho, en la que se limita la toxicidad, es simplemente comenzar con la dosis completa y luego volver a una dosis más baja como terapia de mantenimiento. Y esto es lo que aparece como resultados finales del estudio OPTIC, que ya se publicó hace algún año. Por lo tanto, el enfoque actual para el uso de ponatinib es en pacientes con la mutación T315I. Generalmente comenzamos con los 45 miligramos, porque este grupo de pacientes es particularmente sensible a la acción de ponatinib. Y luego pasamos a 15 miligramos una vez que el BCR-ABL es inferior al 1%. Para todos los demás pacientes sin la mutación T315I, de hecho, comenzamos solo con 30 miligramos, porque la diferencia entre los resultados con 45 y 30 miligramos no es tan relevante, y luego volvemos, por supuesto, a 15 miligramos. Ahora, ¿cuál es en este momento la ubicación de asciminib en este panorama? Ciertamente, debemos recordar que asciminib se registró inicialmente como terapia de tercera línea y ya está disponible como terapia de tercera línea en la mayoría de los países del mundo, creo. Como pueden ver, estos fueron los resultados de este estudio ASCEMBL, en el que asciminib fue de hecho comparado con bosutinib, con una dosis de 500 miligramos una vez al día, asciminib 40 miligramos 2 veces al día, ahora son 80 miligramos una vez al día. Solo para recordar esto, en pacientes sin la mutación T315I, ya resistentes a al menos 2 ITK diferentes por fallo del tratamiento o por no poder ser tratados, y se alcanzó el objetivo primario de RMM a las 24 semanas. El seguimiento medio, sin embargo, pero lo que es mucho más importante es no solo las tasas de RMM tras 24 semanas, objetivo primario, sino a la semana 48, y tras 2 años desde el inicio del tratamiento fue muy favorable para asciminib con respecto a bosutinib, más del doble de lo que se ve en estos resultados. Así que la eficacia fue definitivamente superior.
Pero lo que es aún más interesante es que, de hecho, la mayoría de los pacientes, el 50%, siguen en tratamiento con asciminib, lo que significa dos cosas: que el fármaco se tolera muy bien, primero porque no hace falta cambiarlo por toxicidad y demás, y el tercer aspecto es que es eficaz. De lo contrario, estarías intentando cambiar la terapia. Llegados a este punto, diría que hay que probar fármacos en investigación, como probablemente pasar a los pacientes a olverembatinib u otros fármacos actuales, o se puede en pacientes jóvenes empezar también a pensar en el trasplante de células madre, que sigue siendo una vía disponible hoy en día e incluso está volviendo a aumentar un poco. Así que asciminib también es activo contra la mutación T315I, no, pero a dosis más altas. Así que 200 miligramos 2 veces al día, que es 5 veces la cantidad, es realmente eficaz y está induciendo, yo diría, una buena tasa de respuesta, incluso en pacientes tratados previamente con ponatinib, que probablemente no solo eran resistentes, sino sobre todo intolerantes, no solo resistentes a ponatinib. Así que esta es una respuesta según nuestros datos, que de nuevo, por supuesto, son importantes, aunque claro, por ahora creo que para la mutación T315I los resultados, personalmente es mi opinión, los resultados con ponatinib son difíciles de superar, y probablemente lo que podamos intentar probar en el futuro sea lograr una buena respuesta molecular con ponatinib, y quizá en un segundo tiempo pasar a asciminib para mantener la respuesta más adelante con un menor grado de toxicidad y demás. Pero también son algo que requiere el respaldo de datos clínicos que por el momento no están disponibles. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? Definitivamente hay una serie de fármacos nuevos. Así que la investigación sobre la terapia de la leucemia mieloide crónica no ha terminado. Podemos decir, como alguien probablemente esté pensando erróneamente, y probablemente también necesitemos nuevas terapias combinadas entre tal vez diferentes tipos de inhibidores de la tirosina quinasa, vinculando y uniendo el bolsillo clásico de adenosín trifosfato o el sitio miristoilo. Definitivamente necesitamos nuevas terapias para las fases avanzadas, porque aunque el número de progresiones en este momento es bastante limitado, hemos registrado hasta ahora solo 44, un número total de 44 progresiones en más de 1.500 pacientes en el registro italiano de leucemia mieloide crónica, y de estos, algunas de estas progresiones ocurrieron en las fases blásticas. Fueron solo 22 de todos los casos, pero estos casos siguen muriendo porque la mayoría de los casos siguen muriendo debido a la progresión de la enfermedad. Así que necesitamos saber, y definitivamente el próximo objetivo, necesitamos entender mejor. Este es un fenómeno muy extraño y por el momento misterioso, que está representado por la TFR, y solo para lograr lo que es nuestra meta final y definitiva, la cura de la LMC. Muchas gracias, quiero agradecer, quiero recordarles que esta asociación, que es la Fundación Internacional de Mieloide Crónica, y esta es, yo diría, cuyo alcance es mejorar el resultado para los pacientes con LMC a nivel mundial. Y si van al sitio de la fundación, podrán ver que hay una iniciativa muy bonita, que es una escalada por la cura, en la que los investigadores importantes van a intentar escalar algunos de los volcanes en Ecuador. Y con el propósito de, yo diría, como testimonio del esfuerzo que debemos hacer para la terapia de la LMC. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saglio, por una visión general realmente impresionante. Creo que lo ha abordado muy bien y ha sido un verdadero placer escuchar este seminario web.
así que tenemos unos minutos para responder a algunas preguntas. Me centraré en las preguntas prácticas porque el público está muy interesado en los aspectos prácticos. En un paciente con mutación T315I y si tiene ponatinib y asciminib, ambos disponibles, ¿cuál prefiere? Yo diría que en términos de eficacia, definitivamente, creo que por el hecho de que necesitamos una dosis muy alta de asciminib, prefiero ponatinib, pero sabemos que el ponatinib se asocia con un alto riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente no solo a largo plazo, a veces también a un plazo bastante corto, pero hemos sido capaces en nuestros días de manejar un poco esta toxicidad, pero debemos tener cuidado, por supuesto, con estos aspectos. Así que, como sugerí en parte, probablemente una vez que logremos una buena respuesta molecular en un paciente joven, por ejemplo, pero sin embargo es difícil pensar que sea posible interrumpir la terapia en un periodo de tiempo bastante corto. Y queríamos limitar el riesgo cardiovascular que está asociado. Tal vez podamos intentar en el futuro cambiar a Siminib, que es definitivamente, al parecer, necesitamos también en este caso, pues un seguimiento bastante largo, solo para reducir la puntuación. Este puede ser un paciente para un número limitado de, yo diría, pacientes, porque han visto que los pacientes que no responden a la terapia de tercera línea pueden ser aproximadamente del 2 al 3% de todos los pacientes con LMC. Las otras opciones para los pacientes, y tal vez pueda pedirle también su opinión sobre esto, un paciente que está en RCC completa, por ejemplo, después con la mutación T359I y con terapia de ponatinib de 25 años, ¿lo lleva a trasplante o no en nuestros días? Yo personalmente diría que todavía no. Todavía no. Sí, Sí, pero ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? Yo diría que en 10 años es un problema. Yo diría que en estos casos diría que se ha logrado una gran mejora en términos de trasplante de células madre, y el trasplante de células madre en un caso como este es, por supuesto, probablemente podemos esperar que esté logrando más adelante. Yo diría una RLT, está induciendo una RLT, yo diría definitivamente era la única forma de curar definitivamente la LMC, como se estableció ya hace algunos años. Así que creo que de hecho esta es una pregunta difícil que debe discutirse con los pacientes, con expertos y demás, pero esto es algo que tenemos que responder en los próximos años. gracias, Bepe. En la misma línea, ¿tenemos una comparación directa entre ponatinib y asciminib? No, no, por el momento no la tenemos. Podríamos tener probablemente en el futuro solo, yo diría, un estudio observacional para continuar, pero por el momento no tenemos una comparación directa en un estudio clínico que haga una comparación directa. Sin embargo, yo diría probablemente, no sé, podemos esperar a la misma dosis, definitivamente una mayor actividad de ponatinib, pero también una mayor toxicidad, definitivamente. Asciminib será mejor tolerado que ponatinib. Una pregunta rápida aquí del doctor Bedrettin Oran de Turquía. Con respecto a o cuando se usa asciminib, ¿de qué tipo de interacciones fármaco-fármaco debemos ser conscientes? Pero por el momento se han descrito muy pocas hasta ahora. Creo que realmente no tenemos que considerar. Yo diría que en general la interacción farmacológica de los ITC no es tan dramática, por lo que podemos usarlos para todos los pacientes sin considerarlo. Especialmente una limitación para esto. Por supuesto, una vez que usamos asciminib, debemos monitorear con mucho cuidado a los pacientes. Esto está claro, y observar si hay algo con lo que se puede interactuar con ellos. De lo contrario, no creo que haya problemas de interacción.
Excelente. Muchas gracias. Tiene los cumplidos por la presentación de la doctora Serena Merante y ella le manda saludos y pregunta, de hecho, ¿confirma usted que el imatinib debería seguir siendo la terapia de primera línea? Y tenemos otra pregunta, así que la voy a añadir. ¿Existe algún valor añadido del bosutinib sobre el imatinib? Yo diría, en cuanto al imatinib, el imatinib es un pilar, no sé cómo definirlo, diría que es el prototipo de todos los ITC, sigue siendo extremadamente útil, es un fármaco genérico, es muy, muy bueno. Creo que, sin embargo, para una población más joven como la que tenemos en el mundo, necesitamos algo que sea más fuerte que el imatinib. Así que probablemente debamos usar, ahora que se están volviendo genéricos, también los ITC de segunda generación. Yo personalmente prefiero el nilotinib con respecto al dasatinib, porque observé algunos casos de derrame pleural con dasatinib incluso cuando se usa a 50 miligramos, esto es, pero yo diría que incluso el dasatinib a 50 miligramos es una buena opción. Creo que como terapia de primera línea para pacientes de edad avanzada, por supuesto, el imatinib sigue siendo, yo diría, probablemente el mejor tratamiento que podemos tener. Y el bosutinib para pacientes de edad avanzada no es tan bueno porque sabemos que los pacientes de edad avanzada sufren con frecuencia de diarrea, de problemas gastrointestinales, etcétera. Esto puede llevar a una menor tolerancia para el paciente. Ciertamente lo que tenemos que mejorar es simplemente el manejo de la dosificación del fármaco. Probablemente estemos usando dosis del fármaco que han sido establecidas, yo diría, previamente y por regulaciones y demás, que son probablemente para los ITC de segunda generación en particular demasiado altas. De hecho, ahora estamos usando dasatinib como terapia de primera línea, solo 50 miligramos, y esto está disminuyendo, aunque no eliminando totalmente, el riesgo de derrame pleural. Estamos usando bosutinib. Incluso podemos empezar con los 200 miligramos, luego aumentarlo si no hay respuesta a 300 miligramos y a 400 miligramos, que es el posterior. Pero los 500 miligramos que todavía están registrados como terapia de tercera línea, sabemos que es probablemente demasiado y no tan bien tolerado por los pacientes. Otra pregunta importante. En un paciente joven con LMC que recibe nilotinib como terapia de segunda línea, la última PCR muestra un 0.1% tras un año de tratamiento y se mantiene persistente en el mismo nivel. ¿Cambiaría de fármaco o no? Más joven, ¿qué significa en este caso? No lo sabemos. Sí, yo lo cambiaría. Lo cambiaría a asciminib en este caso, porque creo que en este caso tenemos en un año la probabilidad de alcanzar una RM4 en aproximadamente el 50% de los casos, sin tantos efectos secundarios o riesgo de intolerancia y demás. Pasar de imatinib a nilotinib generalmente se asocia con un 15% de interrupción por intolerancia y demás. Pasar de asciminib de nilotinib a asciminib se asocia con un riesgo mucho, mucho menor de intolerancia, de efectos secundarios y demás, y probablemente también con una mayor eficacia. Tenemos una pregunta de la doctora Dorin Mohamed de Kurdistán. ¿Hay ¿Cuál es su inhibidor de TKI preferido como mantenimiento tras un alotrasplante por una LMC en crisis blástica? Oh, de acuerdo. Si se ha trasladado a los pacientes tras el alotrasplante, significa que probablemente ha habido una respuesta bastante buena al TKI, o sea, al TKI que se ha utilizado en la crisis blástica. Así que creo que el aspecto más importante es continuar con el mismo TKI, porque el clon original positivo era sensible a este TKI original, al TKI anterior, tal vez disminuyendo la dosis porque
tras el alotrasplante, los pacientes no toleran, de hecho, la dosis completa de TKI. Por ejemplo, 15 miligramos de ponatinib es suficiente. Por ejemplo, incluso cada 2 días, a veces hemos utilizado también este escamoteo y también dosis más bajas de todos los TKI que se han utilizado anteriormente. Pero generalmente han sido pacientes tratados con ponatinib previamente o con dasatinib, así que podemos usar dosis de este tipo. Otra pregunta práctica importante en una paciente con LMC y embarazo. ¿Ve usted un papel remanente para el interferón alfa? El interferón alfa se sigue sugiriendo para pacientes que están perdiendo la respuesta. En primer lugar, podemos esperar que los pacientes que están, yo diría que hay diferencias. Si hay una mujer que quiere quedarse embarazada, bien, en este caso necesitamos simplemente llevarla, si es posible, a la mejor respuesta molecular profunda que podamos. En el segundo caso, tenemos un diagnóstico de LMC en una mujer embarazada. En este caso, creo que en este último supuesto debemos considerar cuál es el número de glóbulos blancos para lograr al menos una remisión hematológica completa. Para el resto depende de los meses y demás. Pero podemos usar en este caso también hidroxiurea, por ejemplo, más que interferón alfa, porque queremos mantener un recuento de glóbulos blancos más bajo. En algunos casos también necesitamos leucoaféresis, como sabemos, y demás en casos específicos. Si tenemos una paciente que de hecho quiere quedar embarazada o queda embarazada accidentalmente, pero teniendo previamente un diagnóstico de LMC, tras asegurarnos de que está embarazada, debemos suspender absolutamente cualquier terapia con ITC y monitorearla. Si hay un aumento del BCR-ABL, perdiendo la RMM o incluso un 1% de BCR-ABL, podemos iniciar interferón alfa para intentar limitarlo y ver qué está pasando. Podemos reiniciar eventualmente la terapia con ITC, incluso en algunos casos durante el tercer trimestre, cuando la mayoría de los órganos ya han sido formados y demás, por lo que no hay riesgo de efecto teratogénico. Muchas gracias, Pepe, y disculpas a todos los colegas. Tenemos un número increíble de preguntas, pero por falta de tiempo no podemos. Si quieren enviármelas, creo que tengo aquí mi dirección de correo electrónico. Pueden escribir sus preguntas. Absolutamente, absolutamente. Esto fue realmente excepcional. Gracias a todos por unirse a este seminario web de la IASH dedicado a la terapia de la LMC en 2026. Creo que la discusión de hoy nos recordó lo mucho que ha avanzado el campo de la LMC, de ser una enfermedad antes mortal a un modelo de medicina de precisión. Y aún así, cuánto trabajo significativo queda por delante. Con un monitoreo molecular más profundo, una secuenciación más inteligente de los ITC, inhibidores de ITC, estrategias de remisión libre de tratamiento y verdaderamente una atención centrada en el paciente, donde no solo extendemos la supervivencia, sino que mejoramos la calidad y la ambición de la vida de nuestros pacientes. En nombre de la IAG, gracias a nuestro destacado profesorado, el gran experto profesor Saglio, pero también a todos los participantes de todo el mundo. Su compromiso es lo que transforma un seminario web en una comunidad. Muchas gracias, Mohamed, pero quiero agradecerte por los esfuerzos que estás haciendo para difundir la excelencia en medicina, en hematología en particular, con esta Academia Internacional de Hematología Clínica que está haciendo un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias, Beppe. Viniendo de ti significa mucho para mí. Así que esperamos continuar este viaje juntos, avanzando en la ciencia, compartiendo conocimientos y, en última instancia, brindando más esperanza a nuestros pacientes. Gracias a todos y nos vemos en el próximo evento de la ICH. Gracias.